Ahí está. Ahora nuevamente comparto pantalla. Bueno, me preguntaba si tenía que ver, para que exista una relación jurídica laboral, tienen que existir dos, ¿qué? No te escuché bien, ¿dos jurisdicciones? Claro, que se pongan en contacto dos países diferentes, o sea, Bien, vamos a corregir un o poquito la cómo. expresión. Que se presente una vinculación entre más de un ordenamiento jurídico, ¿sí? Y, y cuando hablamos de esto, no confundamos jurisdicción con ordenamientos jurídicos, ¿sí? O sea, a ver, el ordenamiento jurídico también podría incluir la jurisdicción, pero digo yo, porque muchas veces sucede que cuando estamos iniciando el estudio del derecho internacional privado, a veces nos confundimos entre ley aplicable y jurisdicción. Esto entonces es un concepto de derecho internacional privado del trabajo. También acá tenemos una pregunta, si el contrato de trabajo internacional forma parte del derecho internacional privado. La pregunta está porque nosotros sabemos que el derecho laboral tiene una fuerte carga de derecho público, y entonces, bueno, acá les puse una respuesta, la división derecho público y derecho privado, vista desde el derecho internacional privado, desde el derecho internacional, sea público o privado, radica en que el derecho internacional privado no involucra cuestiones de soberanía de los estados. En la medida en que no involucre la relación cuestiones de soberanía de los estados, podemos decir que esa cuestión puede ser alcanzada por el derecho internacional privado. Recuerden, cuando vimos la primera clase, dijimos que derecho internacional privado, el nombre derecho internacional privado, la palabra privado, tiene más que nada una connotación histórica. En cuanto a su naturaleza, la relación jurídica laboral internacional es alcanzada por esta rama del derecho por tratarse de una relación de carácter privado con sus particularidades. Una de las particularidades más importantes es esa, la fuerte naturaleza publicística que tiene el derecho laboral. Acá yo les puse algunas de las circunstancias que pueden presentarse en la relación jurídica laboral internacional. Van a encontrar material también que les voy a subir, material de mi autoría, tal como les comenté en su momento, mi tesis de maestría es sobre jurisdicción internacional en los contratos de teletrabajo internacional, pero para llegar al teletrabajo internacional hay que abordar el contrato de trabajo. Entonces, esto está publicado en eldial.com, está publicado como ebook, el libro completo, pueden entrar con la clave del Dial, pero también está publicado en pequeños capítulos sobre cada uno de los temas. Así que esto lo voy a subir al Moodle. Algunas sean circunstancias, pueden presentarse más, pero bueno, acá algunas que decidí poner, circunstancias que pueden presentarse en la relación jurídica laboral internacional. Una, que puede ser que cuando las partes del contrato de trabajo se hayan domiciliadas en diferentes países. Otra, cuando no hay coincidencia entre el lugar de celebración del contrato y el lugar de cumplimiento del mismo. Otra, cuando el contrato de trabajo es de cumplimiento en varios países. Y acá vamos a la primera de las circunstancias que hemos seleccionado, cuando las partes del contrato se hayan domiciliadas en países diferentes. Y acá podríamos pensar que estamos aludiendo a los supuestos en los que el domicilio es punto de conexión. Recordemos, el domicilio no necesariamente es un punto de conexión para regular la capacidad de las personas. También hay situaciones jurídicas en las cuales se regula por el domicilio. Y acá tenemos el artículo 2652 del Código Civil y Comercial, que dice que el lugar del cual se extrae, que el lugar de cumplimiento del contrato se toma, este signo igual, bueno, tiene que ser interpretado más o menos bajo mis parámetros para que sea comprendido lo que dice acá, como si fuera el domicilio actual del deudor de la prestación más característica. Concretamente, y lo vamos a ver luego, el artículo 2652 dice que si no está decidido, no está expresado en el lugar, en el contrato, cuál es el lugar de cumplimiento, no surge tampoco de la naturaleza de la obligación, entonces
se puede tomar como lugar de cumplimiento el domicilio actual del deudor de la prestación más característica. Presten atención a esto, y digo actual. A ver si lo puedo poner en negritas. Profe, ¿a qué se refiere con prestación más característica? ¿No es como un poco Prestación más vago? característica, la prestación que caracteriza el contrato. A ver, en general, salvo en el contrato de permuta, vamos a encontrar que una parte paga en dinero y la otra parte paga de otra manera. Y la prestación en dinero no es lo que caracteriza el contrato. La prestación característica sería, en el caso de la compraventa, si compro una computadora, sería la obligación que tiene el vendedor de entregar la computadora. Esa es la prestación característica de ese contrato. A ver, en un contrato de trabajo, el empleador, ¿qué hace? ¿Qué obligación tiene? Entre otras, pagar una remuneración en dinero. ¿Qué obligación tiene el trabajador? Cumplir con las actividades que le encomienda el empleador, lo que se llama débito laboral. Eso es lo que caracteriza al contrato. ¿Está más claro esto, sí? Sí, perfecto, profe, gracias. Buenísimo. ¿Y por qué les puse actual del deudor? Les puse actual del deudor porque van a encontrar una diferencia cuando veamos el Tratado de Montevideo, ¿sí? Así que, si están tomando nota, subrayen domicilio del deudor actual, subrayenlo. No les voy a ir adelantando mucho para dejar así un poco alguna incógnita, como si fuera una novela esto. Seguimos avanzando. Y acá tenemos a los tratados de Montevideo de 1889 y de 1940. Y acá tenemos que la ley del lugar donde los contratos deben cumplirse rige la existencia, naturaleza, validez, efectos, consecuencias, ejecución y todo lo que concierne a los contratos. Y precisa el artículo 38 del Tratado del 40 y el artículo 34 del Tratado... No, a ver, acá hay un error. Esto es así. Del 89. Precisan algo más que nos explica. ¿Yo esto les hablé de esto la semana pasada o no? Les pregunto porque a veces, no sé si les digo cosas a ustedes, a los chicos del... Les hablé Yo no recuerdo, profe. ¿Eh? Yo no recuerdo que lo haya mencionado, nada parecido. Bien, ¿les hablé del artículo invisible la semana pasada? Me parece que no. ¿No? Bueno, entonces acá les presento al artículo invisible, el artículo 38. ¿Por qué el artículo invisible? Porque nadie lo sabe, no sé por qué no lo saben. Un día me dijo un alumno, dice, tiene razón, profesora, es invisible, Scotty no lo menciona. Bueno, no sé si no lo menciona efectivamente, capaz que no lo había visto en ese momento. Así que por eso le llamo el artículo invisible, porque nadie lo sabe, no sé por qué no lo saben. Así que acuérdense. Una vez le pregunté a un alumno en una mesa de examen, ay no, sí, hice el artículo invisible. Bueno, así que acá les presento estas dos normas. ¿Qué hacen? Tienen una función maravillosa, porque nos explica qué es el lugar de cumplimiento del contrato. Es más extenso este artículo, y lo van a ver cuando vean contratos en general, pero vamos a ver la parte pertinente del artículo que se refiere no exactamente al contrato de trabajo, pero sí a lo que sería aplicable al contrato de trabajo, porque los tratados de Montevideo no hablan sobre el contrato de trabajo, pero sí hablan sobre locación de servicios. Y entonces, a ver, ¿qué se tendrá por lugar de cumplimiento del contrato? Bueno, en el caso de los contratos sobre prestación de servicios. La ley del lugar en que existían las cosas, si la prestación sobre la cosa se realiza, si se trata de una prestación sobre una cosa. A ver, si yo les digo que a lo mejor un trabajito de práctico de esto habrá, que alguien tiene que prestar un servicio sobre una máquina situada en Paraguay, una máquina cosechadora, digo, le pongo una máquina grande, como si bien se puede trasladar, pero que no sea de traslado así muy, muy fácil, como si fuera otro tipo de cosa mueble.
ahí tenemos entonces un punto de conexión. Y nos va a explicar, este artículo nos explica qué debe entenderse por lugar de cumplimiento del contrato cuando se trata de locación de servicios sobre una cosa, por ejemplo, que esa cosa esté en Paraguay. Entonces, tenemos la ley del lugar en que existían las cosas y la prestación es sobre cosas. Si la eficacia del contrato se relaciona con algún lugar en especial, será aplicable la ley del lugar en el cual se irán a producir sus efectos, y en otros supuestos, la ley del lugar del domicilio del deudor al tiempo de la celebración del contrato. Y ahora, ¿por qué les dije hace un ratito? Marquen la palabra actual. Acá tenemos una diferencia, ¿sí? Para que ustedes la recuerden, a veces hay que tener ciertas posibilidades de recordar algo, como para no confundirlo. Ahora vamos al otro de los supuestos. Cuando no hay coincidencia entre el lugar de... O sea, lo que vimos hace un ratito era cuando aplicábamos el punto de conexión domicilio al supuesto del contrato de trabajo, que también sirve para todos los contratos en general, porque como les dije, el Tratado de Montevideo no trae sobre contrato de trabajo, ¿sí? El otro supuesto es cuando no hay coincidencia entre el lugar de celebración del contrato de trabajo y el lugar de cumplimiento del mismo. Esta circunstancia está contemplada en el artículo 3 de la ley 20.744, que hace un ratito Matías nos mencionaba. ¿Querés mencionar algo sobre el contrato sobre el artículo 3? No, uno de los problemas que habíamos tenido puntualmente era respecto a cuál era el alcance que tenía. Veíamos que muchos laboralistas, si bien el propio artículo 3 dice ley aplicable, algunos laboralistas lo consideraban jurisdicción. Veíamos como que en los autores laboralistas se confundía la jurisdicción con derecho aplicable, pero específicamente establece que todo lo que sea relativo a la validez, los derechos y las obligaciones, cuando el contrato de trabajo se realizó en el país o fuera de él, pero que se ejecute dentro del territorio, permite aplicar la ley de contrato de trabajo. Claro, esto es lo que tenemos en el problema que tenemos en este artículo 3, que está acotado a los contratos internacionales de trabajo de ejecución en Argentina, independientemente que se celebren en cualquier otro país. Y acá entonces, como les puse, la ley de RA Argentina, cuando el contrato será aplicable cuando el contrato se ejecuta en RA. Yo les pongo así, a lo mejor les parece un poco jeroglífico o algo así, pero la idea es poner la menor cantidad de palabras posibles en la medida de lo que se pueda, para que sea más fácil la lectura para ustedes y la retención. ¿Y qué sucede cuando no hay... a ver, vamos a poner acá. Entonces, mirando esta circunstancia, tenemos que este artículo 3 tiene una falencia o una carencia, porque solamente, como les dije, habla de los contratos que se cumplen en Argentina. ¿Qué sucede cuando no se cumplen en Argentina? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? En realidad, no sé si ustedes encontraron otros comentarios de laboralistas, pero el código, y recurrir al Código Civil y Comercial. De por sí hay fallos que antes de la vigencia del Código Civil y Comercial recurrían al Código Civil. Y entonces, ¿qué les puse acá? En el supuesto de que no se haga uso de la autonomía de la voluntad. ¿Y por qué digo esto? Porque en los contratos en general, en el Código Civil y Comercial, la regla es la autonomía de la voluntad. Pero si no se hace uso de la autonomía de la voluntad, entonces las leyes y usos del país del lugar de cumplimiento. Ubique las circunstancias en el Código Civil y Comercial. De esto, si les preparo, es un trabajito que ustedes grabado, háganlo así. Cumplan esto que les voy pidiendo, que me parece que puede ser útil como trabajo práctico, venciendo esa idea de que en la virtualidad estamos muy acotados, al contrario, podemos hacer muchísimas cosas. A ver, ¿algo más para esto? Bueno, lo buscan en el Código Civil y Comercial, cuando lo estudien. Buscan el artículo, en realidad la idea es que ustedes estén siempre trabajando con el código. El otro supuesto es cuando el contrato de trabajo es de cumplimiento en varios países. Que esto quizás ustedes también estuvieron pensando en esto, ¿verdad?
Y bueno, y acá tenemos que cuando el lugar de cumplimiento previamente establecido cambie por razones que sobrevienen a la celebración del contrato, o cuando desde el comienzo de la relación laboral se establezca que el mismo deba cumplirse en varios países. O sea, estas dos situaciones que son diferentes, pero que en ambas tienen en común esto, de que se cumple el contrato en varios países. Con respecto a esto, bueno, algunas cuestiones que habría que decidir. Si se tratara de circunstancias sobrevinientes a la celebración del contrato, la pregunta que se podría hacer, dice, ¿cuánto tiempo tendrían que prolongarse las tareas para que no sea algo ocasional? Y acá les puse atención, la realización de tareas de manera ocasional es diferente a la manera habitual. Bueno, obviamente, esto ya lo entienden ustedes, pero lo pongo de resalto. Entonces, si se tratara del cumplimiento ocasional en otro país, no cambia la ley aplicable, no conmueve el régimen, porque es algo ocasional. A ver, alguien que trabaja en Argentina y le piden, tenés que ir a hacer, poner en funcionamiento una máquina de una filial nuestra que está en Brasil, una semana, y después nunca más. Bueno, esto entonces no conmovería la ley aplicable al contrato. Y otra situación es cuando el cumplimiento en varios, se da el cumplimiento de modo habitual en varios países. Y ahí se aplica la ley del Estado en cuyo territorio se produce el acto por el que se disuelve la relación laboral o el hecho que dé motivo al conflicto. Esto lo extraigo de la jurisprudencia, que hubo un supuesto en donde, que luego vamos a ver, en donde, cumplió de modo habitual su débito laboral en distintos países y en uno de ellos se disolvió la relación laboral. ¿Hasta el momento vamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? Buenísimo. Profe, perdón, por ahí está más referido al tema, nos surgió la duda cuando estuvimos investigando sobre el trabajo, o sea, no es nuestro caso porque hablaba sobre la autonomía y la voluntad, pero vimos que varios abogados internacionalistas y laboralistas hablaban de esta restricción a la autonomía de la voluntad del trabajador. O sea, en estos, aplicación de principios públicos del derecho laboral, de cómo se tenía que tomar como restrictiva la autonomía de la voluntad en lo que es fijación de derecho aplicable y jurisdicción aplicable. Y bueno, Sí, quería sí. preguntar un poquito esto, porque es como una discusión doctrinaria y bueno. Sí, por supuesto. Bueno, mi posición es que no se pueden asimilar a los contratos en general, el contrato de trabajo. El gran problema es que no tenemos normas que expliquen la situación del modo en que nosotros les estamos diciendo. Pero tampoco tenemos normas que se opongan a ello. No sé, ¿a qué laboralista te estás refiriendo? ¿A alguien en particular, como para recordar el nombre? Bogiano me parece, bueno, Bogiano no es laboralista, pero era uno de los autores que hablaba sobre esto, la restricción de la autonomía de la voluntad en los casos de derecho laboral. Bien. Etala era. Etala era uno de los laboralistas que lo decía, pero también Bogiano coincidía con eso. Que básicamente no es lo mismo en cualquier otro contrato el principio de autonomía de la voluntad que en derecho laboral, que son bastante restringidas las facultades que tiene realmente un trabajador para poder negociar determinadas condiciones, como por ejemplo en una ley más aplicable, Claro, una ley luego favorable. vamos a ver un poquito más esto, pero sí hay algo que es llamativo. En el orden internacional se admite la autonomía de la voluntad y no se admite en el orden local. Un trabajador para renunciar tiene que cumplir ciertas formalidades para que la renuncia tenga efectos. Vamos a avanzar sobre esto, por supuesto. Y estoy en esa tesitura, que la autonomía de la voluntad no tiene que ser plena. A ver, ¿qué más tenía acá? Esto ya lo pusimos, ya lo dijimos. Bueno, y entonces ahora vamos a explicar un poquitito esta norma que tenemos así tan chiquita del artículo 3, chiquita porque en realidad su alcance es más pequeño. Vamos a explicar cómo son los 3 periodos en relación a la ley aplicable al contrato de trabajo. Antes de la ley 20.744 se aplicaba el Código Civil, o sea, las normas sobre contratos en general.
Luego se sanciona la ley 20.744, que rigió el artículo 3, ahora vamos a mirarlo, que es mucho más amplio y tiene algo interesante, que rigió desde el año 74 al año 76. Y en el año 1976, la ley 21.297 modifica el artículo 3 y lo deja en la situación actual, desprovisto de situaciones de regulación a situaciones en donde el contrato se cumple fuera de Argentina. Acá tenemos la redacción original. Dice, esta ley regirá todo lo relativo a la validez, derechos y obligaciones de las partes, sea que el contrato de trabajo se haya celebrado en el país o fuera de él, en cuanto se ejecute en su territorio, cualquiera sea la nacionalidad de las partes. La ley extranjera podrá ser aplicada aún de oficio por los jueces en la medida que resulte más favorable al trabajador. Esta norma es interesante, primero porque adopta el criterio de favorabilidad, y en segundo lugar, porque habla de la aplicación de oficio, de la más favorable, cuando teníamos el artículo 13 del Código Civil, que no hablaba de la aplicación de oficio. Si ustedes quieren mirar, el artículo 13 del Código Civil decía que la aplicación del derecho extranjero se iba a hacer a pedido de parte. Y después sigue diciendo este artículo 3, los contratos de trabajo celebrados en el país para ser cumplidos en el extranjero, cualquiera sea la nacionalidad de los contratantes, se regirán por las leyes del lugar en que se cumplan, salvo lo que resulte por aplicación del régimen más favorable al trabajador. Es el artículo 3 en su redacción original. Y acá tenemos, yo les pongo en general en celestito, la norma, así que un poco para... Yo les doy reglas para que vayan entendiendo mi PowerPoint. Bueno, y acá tenemos el artículo 3, dice, esta ley regirá, en su versión actual, todo lo relativo a validez, derechos y obligaciones de las partes, que el contrato de trabajo se haya celebrado en el país o fuera de él, en tanto o en cuanto se ejecute en su territorio. Soluciones del Código Civil y Comercial. En caso de no elección del derecho aplicable, porque si nosotros, más allá de lo que uno interprete, pero si nosotros aplicamos el Código Civil y Comercial, entonces, bueno, ahí, a ver, no, justo sonó el teléfono. Perdón, retomo. Si nosotros aplicábamos el Código Civil y Comercial, recordemos que tiene como regla general la autonomía de la voluntad. Entonces, si no se hace uso de la elección del derecho aplicable, si no se hace ejercicio de la autonomía de la voluntad, si no se designó un lugar de cumplimiento y no surge tampoco de la naturaleza de la obligación, se tendrá por lugar de cumplimiento el domicilio actual del deudor de la prestación más característica. Esto es aplicando las soluciones del Código Civil y Comercial. Pero recordemos que el Código Civil y Comercial, para los contratos en general, porque no tiene normas sobre el contrato de trabajo tampoco, regula entonces como regla la autonomía de la voluntad. Y acá tenemos el artículo 2652. El anteúltimo párrafo, el último no nos interesa para el tema de hoy, dice, en caso de no poder determinarse el lugar de cumplimiento, el contrato se rige por las leyes del lugar y usos del país, por las leyes y usos del país del lugar de celebración. ¿Por qué me detengo en esto? Porque no sé por qué a veces los alumnos, cuando les preguntamos, ¿por qué ley se rigen los contratos internacionales? Ley del lugar de celebración. No sé de dónde lo sacan. Porque fíjense que es la última posibilidad que tiene. Así que esto, presten atención. Tratados de Montevideo, ya dijimos, no hay normas sobre contrato de trabajo. Sí las hay sobre locación de servicios. Esto ya lo mencionamos. Acá les presento en persona el artículo 38, del que ya hablamos hoy, lo pasamos, pero lo tienen acá medio celestito para que lo puedan ver. ¿Y qué pasa con la jurisprudencia? Por supuesto, hay más jurisprudencia, pero uno ha mencionado esto, que han sido casos relevantes en su momento.
Acá tenemos un caso, el caso Williard, del contrato a ejecutarse en el extranjero. El actor promovió demanda al Banco de la Nación Argentina, pidiendo indemnización en concepto de despido por haberse desempeñado en la entidad demandada desde el 1 de enero del 80 hasta febrero del 2004, habiendo alcanzado el cargo de subgerente de la sucursal de Nueva York en Estados Unidos. Expresa el demandante que la relación laboral se desarrolló normalmente durante 24 años hasta que en el año 2004 la empleadora le hizo saber la intención de prescindir de sus servicios, ofreciendo un plan especial de pago de cesantías para los empleados del Banco de la Nación Argentina, sucursal Nueva York. Mediante la firma de una carta convenio, en la que se establecía una compensación por la extinción del vínculo laboral en determinada cantidad de dólares, suma que decidió no aceptar con fundamento en que no se ajustaba a las previsiones contenidas en la Ley de Contrato de Trabajo y Convención Colectiva de Trabajo vigente en Argentina. ¿Qué se extrae del fallo? En el material que yo les pongo, de mi autoría, está más detallado esto, y también estos fallos seguramente están en fallosdeipr.com. Se extrae del fallo lo siguiente. La sucursal de Nueva York del Banco de la Nación Argentina contaba con dos categorías de empleados locales y empleados expatriados. Que resulta de aplicación la ley laboral del lugar de ejecución, o sea, en este caso Estados Unidos. La presente controversia se encuentra regida por el derecho extranjero y por lo tanto no se aplica el artículo 3 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero en aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo, artículo 3, que dice que solamente se va a aplicar esa ley para los contratos de ejecución en Argentina, deja fuera entonces aquellos contratos de ejecución fuera de Argentina. Y el artículo 1210, vigente en ese momento del Código Civil, que hablaba del lugar de cumplimiento de los contratos, y que ese sería el punto de conexión. Otra cosa que se extrae es que no se trataba de modalidad itinerante, modalidad laboral que consiste en la prestación de la capacidad de trabajo en sucesivos lugares geográficos y sujeta a leyes distintas. Acá entonces tenemos este caso que resuelve el supuesto de la ejecución del contrato fuera de Argentina. Otro caso para mencionar es el caso Adano. Adano ingresó a trabajar para la demandada Dresser, que operó anteriormente bajo la denominación Petrotech Argentina como técnico en telecomunicaciones. Ocupa distintos cargos en la ciudad de Buenos Aires y también en el interior del país. Posteriormente, en el año 75, fue transferido a la filial venezolana del grupo Dresser, del que forma parte la accionada. Luego fue transferido a Argelia, y en agosto de 1978 pasó a depender de la filial británica para la cual trabajó en Túnez. La misma filial británica lo envió a Noruega, y le ordenó retornar a Túnez, donde fue despedido sin causa por Telex. En la sentencia en recurso se tuvo por acreditado que la demandada y las restantes empresas para las cuales Adano prestó servicios conformaban un único grupo económico. El actor solicitó la aplicación de la ley británica, por razones obviamente que le convenían, pero los argumentos que dio es que la misma venía siendo aplicada desde agosto del 78, por cuanto la filial británica era quien por esa época se hizo cargo del actor, por eso fue que hacía regir la relación por la ley de su país en ese entonces, y fue ella quien despidió al actor. Y también por la aplicación del principio del régimen más favorable al trabajador en caso de colisión con normas de derecho privado por ejecución del contrato de trabajo en múltiples lugares. Pero, en forma subsidiaria, se reclamaron las indemnizaciones por despido de la Ley de Contrato de Trabajo, más una indemnización por daños y perjuicios equivalente a la diferencia de montos entre el resarcimiento previsto en la legislación argentina y la legislación británica. En este caso, Adano es un caso que es muy conocido en el ámbito del derecho laboral internacional. El derecho aplicable a la disolución del contrato de trabajo entre el actor y el grupo económico sería el tunecino. Esto es lo que se puede extraer del fallo. Pues Túnez fue el último país en que se desempeñó Adano
ya que el despido es un acto recepticio, aun cuando la comunicación del mismo se remitió desde Londres. Se perfeccionó allí al ser recibida por el actor. Pero la aplicación de ese régimen no ha sido siquiera invocada y por lo tanto no puede utilizarse la facultad conferida por el último párrafo del artículo 377 del Código Procesal. En consecuencia, ante la ausencia de acreditación de otro derecho, considero que corresponde resolver por aplicación del derecho argentino. Por supuesto que este caso es en la época del artículo 13 del Código Civil. ¿Sí? En este fallo, el doctor Guibur, yo les pegué algunas partecitas del fallo, en todo caso leo alguna y luego otras ustedes las leen cuando estén estudiando el tema. Dice que los contratos de trabajo de ejecución internacional pueden presentar diversas modalidades, una de ellas es la propia de las relaciones laborales, que se cumplen sucesivamente en diferentes países, con cierta permanencia en cada lugar y aún eventualmente no previsto, como en el caso en examen. En otros casos, el desempeño en un país diferente de aquel en que normalmente se ejecuta la prestación es ocasional, por ejemplo, un trabajador al que se le encomienda una misión en el extranjero. Por último, hay supuestos en que la naturaleza misma de la prestación implica el traslado continuo de un país a otro. Sigue diciendo el doctor Guibur, dado que el caso refiere a la radicación más o menos estable del trabajador en cada uno de los estados diferentes en que presta su servicio, los efectos del contrato de trabajo se hallan siempre sometidos al derecho del lugar de cumplimiento de la prestación, aun cuando varíe, siendo este el principio que surge del Código Civil. Según las normas citadas, los contratos con lugar de ejecución en la República serán juzgados por las leyes de esta, cualquiera sea el lugar de celebración, y los que se celebren aquí para tener su cumplimiento fuera de ella, se regirán por las leyes y usos del país de ejecución, considerando que no cabe limitar a la aplicación a los casos en que el cumplimiento se haya efectuado en un solo lugar. Y a ver, bueno, vamos a leer la última diapositiva, un poco para ver qué es lo que extraje del voto del doctor Guibur. Dice, concluyendo en el voto citado que el derecho aplicable a la disolución del contrato entre el actor y el grupo Dresser sería el tunecino, pues Túnez fue el último país en que se desempeñó Adano, y ya que el despido es un acto recepticio, bueno, ya lo dijimos, esto, pero que en realidad no había sido invocado el derecho argentino, y como según el artículo 13 del Código Civil vigente en ese momento, había que alegar y probar el derecho, entonces se consideró, que no había sido invocado el derecho, a ver, esperen, pero la aplicación de ese régimen no ha sido ni siquiera invocada y por lo tanto no puede utilizar, no fue invocado el derecho tunecino. Y como no fue invocado, entonces, y regía el artículo 13, entonces termina aplicando el derecho argentino. Y en cuanto a la autonomía de la voluntad, podemos mencionar otro caso, que es el caso Eiras. Es el actor persigue el cobro de una indemnización por enfermedad y el pago de los gastos de atención médica. En el contrato se había previsto, en forma expresa, que el actor aceptaba cumplir las obligaciones de respetar las leyes de la República Venezolana, como también las disposiciones y reglamentos internos y normas disciplinarias del establecimiento donde se cumpliría el contrato, y que sería motivo de cesación del contrato. Cualquier violación de las cláusulas del presente contrato y de las leyes de Venezuela. Bueno, la verdad que no respeté muy bien las comas en la lectura. ¿Qué surge de este fallo? Surge que se hizo ejercicio de la autonomía de la voluntad y se admitió el ejercicio de la autonomía de la voluntad. Con ello las partes eligieron una ley para regir las relaciones contractuales entre las mismas. Podemos mencionar entonces, a ver, ¿qué se extrae de la jurisprudencia? En el caso Willard, el principio de la ley favorable, si bien la sentencia fue revocada, la sentencia de Cámara, igualmente sirve, sirve como inspiración, porque si alguien lo propuso, a lo mejor nos puede servir como inspirador, por supuesto, no fue la resolución final, ¿sí?
En este caso lo interesante es esta parte, porque el otro más o menos lo dijimos antes, esto que me gusta, dicen. Y que rige, aclaremos esto lo ponemos así, yo lo pongo en negritas para que no se confundan. Si bien esta sentencia fue revocada por la Corte, resulta destacable algunos aspectos. Y el último, que me interesa esto acá, que dice, y que rige el principio según el cual las leyes extranjeras no serían aplicables cuando son incompatibles con el espíritu de la legislación nacional, haciendo lugar a la demanda. Profe, perdón. En nuestro caso también nos pasa algo muy parecido, que la ley laboral argentina es mucho más favorable que la ley laboral estadounidense, pero no habría una disputa, digamos, de ley aplicable en este caso, o sea, no habría una controversia o dos leyes aplicables en este caso. Igual se puede usar como un argumento reforzador, digamos, Sí, de que por ya supuesto, tenemos, porque o sí, sería como redundante. sí, no, todos los argumentos están bien. Recuerden que la consigna podría ser otra, podría decir, bueno, el actor dice que la ley aplicable es la estadounidense, y ustedes van a tener que argumentar en favor de eso, ¿sí? O sea, ustedes tienen que argumentar en favor para reforzar la consigna, no se queden con un solo argumento. El argumento de la incompatibilidad con el espíritu de la legislación, o, en otras palabras, con el orden público internacional, también es muy importante. ¿Me habías dicho algo más, me parece? No, eso nada más. Bien. Recuerden que de todos modos, también, a ver, vamos a mirarlo al revés. Porque en este concurso no tienen una parte que les vaya a contestar a ustedes, sino algo peor. Tienen a los jurados que pueden, de algún modo, mirar la flaqueza de los argumentos. Entonces, suponiendo que ustedes fueran jurados, a ver, ¿qué observación le harían al argumento de ustedes? Para estar preparados. ¿La tenemos que decir? Sí. No, una observación que, bueno, a partir de la clase yo la haría, es que es una obligación, o sea, fue una obligación de cumplimiento ocasional en Argentina y no de cumplimiento habitual, como sería lo que pasaba en Estados Unidos. ¿Cómo lo Eso resuelven eso? No sé, se me acaba de ocurrir. Sí. Pero No, es en este caso, es una ocurrencia muy buena, por supuesto. no, en este caso también lo reforzaría con lo que dije anteriormente, que a Estados Unidos, al no ser un estado que haya receptado varios de los tratados de la OIT, o sea, firmó muy pocos, y Argentina sí es un estado con una ley muy desfavorable para el trabajador a comparación de lo que es la legislación argentina, que está en consonancia con toda la legislación laboral internacional. Sí, y aludían al orden público, ¿o no? Sí, también. A ver, si ustedes miran la Constitución Nacional, ¿pueden encontrar en la Constitución Nacional extraer principios que aludan a la protección del trabajador? No dicho así, lisa y llanamente. ¿Pero qué surge de la Constitución Nacional? ¿Se ocupa la Constitución Nacional del Trabajador? Sí, 14 bis. ¿Se ocupa La del posibilidad de trabajador? aplicar el principio protectorio en sí. Claro, así como en la reforma del 94, ¿de quién se ocupó? Del consumidor. Reglas que se extraen de la jurisprudencia en materia de ley aplicable. Podemos extraer otras reglas también, de esta jurisprudencia que vimos. La relación laboral de carácter itinerante se rige por la ley del lugar en que principalmente se han ejecutado las prestaciones, así como así el lugar en que se producen los hechos que pueden considerarse relevantes al efecto.
Cuando el caso no está contemplado en las normas específicas, se recurre a los principios generales del derecho internacional privado, y ante la falta de acreditación del acuerdo, se puede recurrir a la ley de Argentina cuando tiene vinculación con el caso. A ver, busquen alguna norma en el título sobre derecho internacional privado en donde se puede dejar de aplicar la ley extranjera. Búsquenla ahora. En la cláusula de excepción, profe. A ver, artículo, 2597. ¿qué dice? Dice, excepcionalmente, el derecho designado por una norma de conflicto no debe ser aplicado cuando, en razón del conjunto de las circunstancias de hecho del caso, resulta manifiesto que la situación tiene lazos poco relevantes con ese derecho y, en cambio, presenta vínculos muy estrechos con el derecho de otro Estado, cuya aplicación resulta previsible y bajo cuyas reglas la relación se ha establecido válidamente. ¿Y esta cláusula y este artículo qué tal? ¿Les puede servir? Sí, ahora que pienso sí, porque al ser un despido y el poquito. acoso, sí, un poquito, o sea, como refuerzo podría Pero un servir. poquito, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque acá dice que la situación tiene lazos poco relevantes con el derecho extranjero, y acá está medio, es un argumentito, no es un argumento, me parece, ¿no? Pero creo que hay algo más. El 2600, por ahí, que es de orden público. Sí, bueno, de orden público. Uh-huh. Bueno, y el último párrafo acá dice: en los contratos de trabajo de tracto sucesivo, cabe distinguir entre el derecho aplicable a la validez intrínseca del contrato y el que rige sus efectos, en tanto que en los contratos instantáneos no corresponde dicha distinción. Esto lo pueden entender un poquito más en el caso de, leyendo el voto de Guibur, que yo lo puse en el trabajo mío, pero no sé si acá nos resultaría de utilidad. También en casos en que hay radicación más o menos estable del trabajador en cada uno de los diferentes países en que presta su servicio, los efectos del contrato de trabajo se hallan siempre sometidos al derecho del lugar de cumplimiento de la prestación, aun cuando varíe. Otra regla: las partes tienen la facultad de elegir la ley aplicable al contrato internacional de trabajo. Estas son reglas que extraigo de la jurisprudencia. Otra, que existiendo más de un país de cumplimiento en sus tareas, corresponde aplicar la legislación más favorable al trabajador. Y acá está otra vez el artículo 2652, ya lo vimos, no lo vamos a mirar otra vez. Acá que puse, bueno, fuera del ámbito de la ley de contrato de trabajo, el Código Civil y Comercial es la norma aplicable a los casos no contemplados en el artículo 3, la autonomía de la voluntad se puede ejercer para regir la validez intrínseca, naturaleza, efectos, derechos y obligaciones, debiendo tratarse de una elección llevada a cabo en forma expresa. Si no se hubiera hecho de modo expreso, dicha elección debe resultar de manera cierta y evidente de los términos del contrato o de las circunstancias del caso. La elección del derecho aplicable puede referirse a la totalidad o partes del contrato. Estos son lo que se extrae del Código Civil y Comercial en materia de ley aplicable a los contratos en general. Esto lo pasamos. Resulta de interés responder a: ¿por cuánto tiempo se prolongan las tareas? Si son ocasionales o habituales. Esto ya lo mencionamos. También. Esto entonces en materia de ley aplicable. Después vamos a hablar de lo que nosotros opinamos y cómo reforzamos lo que nosotros opinamos. Porque nosotros podemos opinar algo y si no lo reforzamos, no lo respaldamos,
es una opinión y nada más, ¿no? Y ahora vamos a hablar de jurisdicción. No hay normas sobre jurisdicción en la ley de contrato de trabajo. Aun cuando, bueno, a ver, algunos autores hablan de que este artículo 3 también podría comprender la jurisdicción, pero en realidad no habla de jurisdicción. Tenemos como jurisdicción el artículo 2650 del Código Civil y Comercial, que hoy mencionamos. Para ello, entonces, son competentes el juez del domicilio o residencia habitual del demandado, los jueces del lugar de cumplimiento, como mencionamos hoy, de cualquiera de las obligaciones contractuales, y C, los jueces del lugar donde se ubica una agencia sucursal o representación del demandado, siempre que ésta haya participado en la negociación o celebración del contrato. A lo mejor este inciso se le sirve, ¿no? El artículo 2651 habla sobre las reglas de la autonomía de la voluntad. Simplemente se los pongo para que ustedes vean la diferencia de aplicar las reglas generales a no aplicarlas, pero esto lo van a ver en contratos, pero sí son ciertas reglas, como por ejemplo que en cualquier momento se puede convenir que el contrato se rija por una ley diferente, o que siempre que se elige un derecho extranjero se está eligiendo su derecho interno, y esto para impedir la posibilidad de que se dé un reenvío, que las partes pueden establecer de común acuerdo las normas materiales aplicables al contrato, o sea, crear normas para el contrato, que los usos y prácticas comerciales generalmente admitidos son aplicables si las partes lo han pactado, y en esto está comprendida la lex mercatoria. Que los principios de orden público y las normas internacionalmente imperativas del derecho argentino se aplican a la relación jurídica, cualquiera sea la ley que rige el contrato. Esto les puede servir, este inciso E, suponiendo que hablemos de autonomía de la voluntad, si no hablamos, pero acá habíamos dicho que no hubo pacto de ley aplicable o jurisdicción. Los contratos hechos en la República para violar normas internacionalmente imperativas de una nación extranjera no tendrán efecto alguno, no sería aplicable, me parece, para el caso de ustedes. La elección de determinado foro nacional no supone la elección del derecho interno. Bueno, y acá dice, lo que yo les puse, aún contra toda opinión doctrinaria y recepción jurisprudencial, la lectura de las normas y las jurisprudencias citadas despierta al menos dos cuestiones de interés. La primera es si en los contratos internacionales de trabajo corresponde, según el tipo de contrato, que las partes hagan uso de la autonomía de la voluntad a fin de designar una ley aplicable. La siguiente es si en los contratos mencionados es posible, en aplicación del Código Civil y Comercial, que el juez, cuando una de las partes lo solicite, disponga en forma excepcional la aplicación del derecho del Estado con el cual la relación jurídica presente los vínculos más estrechos. Acá les puse el artículo 2655, que habla sobre contratos de consumo. ¿Por qué lo puse? Uy, ¿qué? Apareció la relación de consumo dentro de este tema de contrato de trabajo. ¿Por qué? ¿Es que se perdió la diapositiva y la pegué acá? No, es porque el Código Civil y Comercial al único tipo de contrato que refiere, con parte débil, es el contrato de consumo. O sea, el Código refiere a los contratos en general y hace una particularidad solamente para los contratos de consumo. Podría llegar a ser interesante tener en consideración estas situaciones que se prevén en el contrato de consumo para el contrato de trabajo. Que el derecho aplicable puede haber más de un derecho aplicable, que la jurisdicción puede haber más de una jurisdicción. Bueno, mírenlo, estos artículos sobre contrato de consumo, tanto en cuanto a ley aplicable como en cuanto a jurisdicción competente. No para que, digamos, vamos a aplicar las normas de contrato de consumo lisa y llanamente, pero creo que deberían, desde mi punto de vista, ser inspiradoras para ello. Antes de seguir avanzando, algo que hace un ratito quería decirles, se me voló y ahora lo capturé y se los cuento. Hay un tema en este caso que ustedes tienen, y ¿es realmente un contrato de trabajo o no? Van a tener que, si hubiera alguna
si se les planteara alguna duda, van a tener que decir si es un contrato, van a tener que decir que es un contrato de trabajo, porque así lo dice la consigna, y van a tener que dar argumentos para respaldarlo, ¿sí? Y en cuanto a la jurisdicción en los tratados de Montevideo, es la del juez del Estado cuya ley resulta aplicable al contrato, concurrentemente con el juez del domicilio del demandado. ¿Qué significa esto? Significa que en materia de jurisdicción en los tratados de Montevideo, que los tratados de Montevideo tienen como particularidad que primero habla de derecho aplicable y al final habla de jurisdicción, a diferencia del Código Civil y Comercial, que primero habla de jurisdicción y luego de ley aplicable. En los tratados de Montevideo, tal como dice, será competente el juez del Estado cuya ley resulte aplicable. A esto se están refiriendo cuando hablamos de la teoría del paralelismo, que hay una coincidencia entre ley aplicable y jurisdicción competente. Y dice, concurrentemente con el juez del domicilio del demandado. O sea, ese foro general del domicilio está acá, en el artículo 56 del Tratado de Montevideo del 40. ¿Puede haber prórroga de jurisdicción en los tratados de Montevideo? Sí, puede haberla. Dice, prórroga territorial de la jurisdicción si después de promovida la acción el demandado la admite voluntariamente. En este sentido, la voluntad del demandado debe expresarse en forma positiva y no ficta. El Tratado del 89 no habla sobre autonomía de la voluntad. De todos modos, no es un problema que tengan ustedes. Ustedes no tienen problemas sobre autonomía de la voluntad ni en materia de ley aplicable, ni en materia de jurisdicción competente. Porque este caso, como dicen las aclaraciones, no se hizo uso de la autonomía de la voluntad. Atención, a ver qué dice. Bueno, esto capaz que ya lo he dicho más de una vez. El derecho internacional privado de fuente interna carece de normas específicas que atribuyan jurisdicción en el contrato de trabajo internacional. Y tenemos entonces que, si recurrimos al Código Civil y Comercial, tenemos, a ver, en primer término, la autonomía de la voluntad en materia de jurisdicción competente. Ese es un principio. Podemos decir, no lo aplicamos en los contratos de trabajo, pero en realidad está en el Código Civil y Comercial. La jurisdicción para los contratos en general es la del domicilio del demandado, es la de la residencia del demandado, la del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, como lo vimos, y la del lugar en donde se ubica una agencia sucursal o representación del demandado, como ya hemos visto cuando vimos el artículo 2650. ¿Dudas sobre esto? ¿Preguntas? ¿Sugerencias? Sugerencias que pueden hacer aquellos que no son parte del equipo, al equipo, porque el que participa es todo, todos participan. Los héroes son acá presentes Laura y Matías. Alfredo, ¿vos estás en el equipo? No. Yo lo que estaba pensando es que, bueno, me parecía medio forzada aplicar el inciso C del 2650, porque tendrían que ver también si participó o no en las negociaciones. Lo otro que se me ocurría es que el inciso B, si en el contrato en algún momento se estableció que una de las obligaciones de la parte era justamente firmar, no sé, grabar los últimos episodios en Argentina, los jueces del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales podría ser. Pero bueno, son cosas que quedan medio sueltas. A ver, en el caso Evasa, no sé si expresamente se dijo, el lugar de cumplimiento va a ser este y este. Quizás no haga falta, desde ese punto de vista. Profe, sí. Nosotros encontramos también, por parte de una interpretación de Busquiano, ¿no?, un artículo de la Ley de Procedimiento Nacional de Justicia Nacional de Trabajo
que hablaba sobre competencia territorial en el caso de que haya un litigio entre empleadores y trabajadores, y daba este lugar de juego de jurisdicciones a elección del demandado, y entre ellos tenía el lugar de cumplimiento del contrato de trabajo. Y decía Bogiano que también se podía aplicar a los contratos internacionales. No sé qué piensa usted. Todo aquello que sirva para respaldar la... Eso está en Bogiano, me parece, ¿no? Sí, sí. Sí. Todo aquello que sirva para respaldar la posición de ustedes, por supuesto. Lo que sí, no utilicen argumentos que se contradigan, o eventualmente podrían utilizar argumentos en forma subsidiaria. Claro, y en el caso de que se contradiga la jurisdicción, más que nada ley aplicable, ¿no sería aplicable la ley de contrato de trabajo por especialidad cuando haya ahí una diferencia entre la prestación más relevante? Porque estábamos con esto de que la prestación más importante del contrato se ejecutó tanto en Estados Unidos como en nuestro país, porque fue lo mismo. En realidad se desarrolló más en Estados Unidos, porque en la película vemos que hubo una serie de capítulos, y ¿cuántos capítulos se grabaron en Argentina? Uno solo, me parece, ¿no? El último, que fue Mortal. ¿Lo vieron ese capítulo ustedes, no es cierto? Los nervios de los productores, porque a los demás le cuento que el personaje, el artista que hacía el personaje, por ahí se salía del guión, y eso les encantó a la audiencia, porque en realidad, como era tan combativo, y si alguien le decía cariño, no me diga cariño, dígame por mi nombre, o sea, siempre el respeto de la mujer, pero todo eso generó en la audiencia algo maravilloso, o sea, que la audiencia le gustó. Pero, por supuesto, el equipo de producción y los guionistas y todo, que incluso le pasaban el guión, se ponían muy nerviosos cuando se salía del guión. Y entonces, en ese último capítulo, y que dijo, porque yo no soy, qué sé yo, y entonces dicen algunos, no, por favor, en vivo no, bueno, ¿no? Y entonces quedaron todos, creo que quedaron todos con los brazos así caídos porque no podían entender todo lo que, todo lo que había sido hasta ese momento, ¿no? Pero bueno, sí, los despidieron después de eso, cuando habrán recompuesto de ese shock, ¿no? De ese último capítulo. Pero en realidad todo indica que la mayoría de los capítulos se grabaron en Nueva York. Acá fue un solo capítulo. A ver, si yo les doy el caso a ustedes, y sin una consigna, ¿por qué ley se rige? ¿Qué me dicen? Y con Matías es una discusión que teníamos al principio, de todo da para que sea la ley estadounidense en principio. O sea, tenemos que como darle esa vuelta de tuerca para que coincida con la ley argentina, que es lo que nos cuesta un poquito más de... Claro, porque, bueno, en realidad, además, cuando uno argumenta, no necesariamente, o sea, la calidad de los argumentos, no necesariamente va a tener buena calidad el argumento cuando sea el argumento correctísimo, sino cuando uno le da la vuelta como para poder lograr que tenga una cierta convicción. Recuerden que cuando nosotros hablamos de